En el juego que estamos creando tenemos la escena de mundo que tiene un fondo, también la escena de enemigos que se encarga de instanciar a cada enemigo y la escena del personaje que siempre está en el centro. Ahora crearemos una nueva escena que tendrá como nodo raíz un nodo control y se llamará UI. En esta escena vamos a crear toda la interfaz de usuario que necesitamos para completar el juego. En la descripción te dejaré un link para descargar esta fuente que usaremos para tener letras en pixel art. Descárgala y añádela al proyecto. Lo primero que haremos será un puntaje y un récord que se guardará. Eso es lo que haremos en este video y lo vamos a representar con labels, pero estos serán organizados horizontal y verticalmente. En Godot tenemos nodos control muy útiles que ordenarán todos los nodos hijos uno debajo del otro o uno del lado del otro, como el nodo HBotsContainer, que organiza a todos sus elementos horizontalmente. Y como los enemigos aparecen solo por los lados de la pantalla, voy a hacer que el ancla de este nodo esté en la parte central de arriba. Así que teniéndolo seleccionado, le doy a este botón, que es el Anchor Preset, y selecciono el que tiene el cuadradito blanco en el área que quiero que esté. Y así se mueve automáticamente a ese lugar. Ahora le añado dos labels como hijos y como ves, al momento de escribir, estos estarán siempre uno al lado del otro, no se solaparán entre sí y por lo tanto estarán organizados horizontalmente. Si en el caso contrario quieres que los hijos se organicen verticalmente, puedes poner un nodo VBotsContainer. Yo le di a cambiar tipo y como ves, se ponen uno debajo del otro. No te confundas porque el nodo se llama HBots, en realidad es un VBots, ya que le cambié el tipo. Por las rayas los conocerás. También podemos ajustar cuánto se separarán los nodos entre sí, dándole a Team Override Constant y cambiando el número hasta que esté en el espacio que necesitamos. Y para el caso de las letras, para que tengan la fuente que hemos descargado, seleccionamos el label, bajamos donde dice Team Override en Font, le damos a cargar para seleccionar nuestra fuente. Y lo grandioso de estos nodos container es que podemos crear cuantos containers queramos para organizar todos los elementos de nuestro juego de cualquier forma que queramos. Por ejemplo, en el label que dice record, le quiero poner un label al lado derecho para tener solamente el número que representará la cantidad del récord. Así que como hijo de nuestro VBots, le voy a añadir un HBots, porque quiero que lo siguiente se organice horizontalmente. Reimparento el label que dice record para que sea el hijo de este HBots y me recuerdo de cambiar también el nombre de VBots para que no te confundas y le puse de nombre puntos_container, ya que contendrá tanto el puntaje actual como el récord, mientras que el HBots, que solo contendrá el récord, le puse de nombre Record Container. Le cambio de nombre a los labels también para reconocerlos, aunque esto lo volverá a cambiar más adelante. Y agrego un nuevo label como hijo del Record Container que se añadirá del lado derecho y será el número del récord solamente. Podemos cambiar sus size en esta propiedad de Team Override y para hacer que el puntaje esté centrado, subo hasta el principio y donde dice horizontal al link, lo pongo en center. Entonces tenemos un VBotsContainer que tiene el label de los puntos y el HBotsContainer. Mientras que el HBotsContainer tiene el label de texto del récord y otro label del número del récord. Esto que acabamos de hacer es algo muy simple, pero como podrás comprender, muy poderoso. Para continuar, le puse un nombre único a cada label y le añadí un script a la raíz de la escena. En el video de cómo acceder a los nodos te enseñé que para acceder a un nodo con un nombre único, solamente hay que ponerlo con el signo de porcentaje de esta manera. Los puntos cambiarán cada vez que venzamos a un enemigo. Y como las escenas que interactúan entre sí son la tijera y el enemigo, y esta escena de interfaz de usuario no tendrá acceso a esos nodos de forma directa, le vamos a pasar los puntos mediante una señal que conectaremos con una función. Así que creé una función llamada nuevo punto con un parámetro llamado cantidad. Así podrá hacer distintos enemigos y cada uno de ellos podrá sumar distintos valores a los puntos para superar el récord. Y ahora sí me di cuenta que el nombre de los labels que puse anteriormente no eran tan adecuados, así que los cambié a label record texto y a label record respectivamente. Así es un poco más ordenado y se entiende para qué se usa cada uno. Y como ya tenían el nombre único, me salió un mensaje avisándome de que ya había un nodo usando el nombre único, así que lo arreglé
en el código. Por eso siempre asegúrate de cambiar el nombre de los nodos una única vez y asegúrate también de que sea el nombre que necesites antes de continuar avanzando con el proyecto. Estos son los labels que tienen los textos que veremos en la pantalla. Pero el récord y los puntos serán variables que tendrán valores enteros. Y en la función a puntos le sumo la cantidad que vaya a pasarle como parámetro y luego para actualizar el valor del punto en el texto accedo a la propiedad del text del label record y le asigno el valor de la variable puntos convertida a un str. Recuerda siempre convertir los valores a str de esta forma cuando estés añadiendo valores a los textos de los labels o a un string que tengamos creados para que no haya ningún error. Entonces queremos que cuando un enemigo se destruya se envíe información de cuántos puntos sumar para que la UI los reciba en esta función. En la lógica del juego tenemos que la escena de enemigos instancia a cada uno. La escena del personaje instancia a las tijeras. Y cuando una tijera toca a un enemigo, esta ejecuta la función de hit del enemigo. Es decir, que el enemigo mismo es que tiene la lógica de ser destruido. Así que el enemigo es que debe de tener una señal. Crea una señal del enemigo destruido en su script y una variable de punto enemigo. Así podremos tener diferentes enemigos y así cada enemigo simplemente tendrá diferente puntaje cambiando a esta variable. También la señal enviará un parámetro con la cantidad de puntos, así que ese requisito lo ponemos entre paréntesis aquí. Y en la función de hit, más adelante voy a hacer que los enemigos tengan vida, así que la lógica para que se destruya la puse en una función llamada destruir. Y aquí es donde se ejecutará la señal, en hit. Ponemos el nombre de la señal con punto emit y dentro del paréntesis ponemos la variable de punto de enemigo, que por defecto le puse 1 anteriormente. Ahora cuando la tijera haga hit al enemigo, este ejecutará la función de destruir y dicha función emitirá la señal. Pero esta señal debe de ser escuchada por nuestra escena de UI. Sin embargo, los enemigos son instanciados en tiempo real, así que no puedo conectar la señal directamente a la UI que agregaré al mundo. Así que esta escena que se encarga de instanciarlos servirá como puente para enviar toda la información. Así que también le creo una señal y una función que aunque se llamen diferente cumplirán la misma función de cuando se muere un enemigo. Y cuando se instancia un enemigo, recuerda que tenemos la variable llamada instancia enemigo que creamos en este script. Este va a conectar su señal a la función de este script y en dicha función entonces se ejecutará la señal de este script con los mismos puntos que le pasará el mismo enemigo con el parámetro de cantidad. Ahora sí podré venir a la escena de mundo y agregar al menú. Pero ojo que aquí queremos que el menú esté siempre viéndose completamente en la pantalla. Usaremos entonces un canvas layer. Los canvas layers se usan para separar la forma en cómo se dibujan los elementos. Es decir, que lo que sea hijo de este canvas layer no se verá influenciado por ninguno de los otros nodos que haya en la escena. Y como tenemos una cámara y esta está posicionada en un lugar distinto al rango de la pantalla por defecto de Godot, al yo agregar la UI, a pesar de que se vea como si la cámara no pudiera dibujar todo lo que está dentro de la UI, gracias al Canvas Layer, esta se dibujará como es debido en la pantalla, aun si en un futuro se mueve la cámara. Es decir, que el Canvas Layer se usa mayormente para que los elementos se dibujen de forma fija y no respecto al resto de los elementos que tengamos en el juego. Espero que lo entiendas. Conectamos entonces la señal de la escena enemigos a la de UI. Y ahora sí, en el script de UI se sumarán los puntos y el texto se actualizará, ya que lo conectamos directamente a esa función. Como ves, comienza con 10 porque ese era el texto que le había puesto para probar. Pero al vencer a los enemigos se va actualizando uno por cada uno. Ahora sí, le pondré 0 y continuemos. Vamos a hacer que cuando se supere el récord, la partida se guarde con el nuevo récord. Eso lo verificaremos solamente cuando el personaje muera. Así que le creé una señal de morir y cuando él muere, esta señal se ejecutará en el momento en el que se comienza a reproducir su animación. Esta señal la conectaremos entonces a la escena de UI también y aquí actualizaremos el récord. El récord solamente cambiará cuando los puntos que tengamos, que hayamos acumulado al vencer a todos los enemigos, sean mayores que la variable del récord. Así que if puntos es mayor que récord será igual a puntos y en ese momento se guardará.
En los juegos necesitaremos guardar distintos datos de forma permanente, de modo que cuando la persona cierre el juego y lo vuelva a abrir más adelante, este cargue con la información de su partida anterior. Hay varias formas de guardar los datos y en esta ocasión solamente te voy a enseñar la más sencilla y que nos servirá para este caso en el que solamente queremos guardar un récord y nada más. Y esto se hace con el config file. También tenemos simplemente file o otros recursos. Entonces creo una variable llamada config file en minúscula y snake case. Y cuando se cambia el récord vamos a guardar la partida. Config file será igual a config file en mayúscula y camel case, .new. Así nuestra variable será de tipo config file. Los config file en Godot se usan para guardar datos de configuración de nuestros juegos. Nosotros podremos organizar los datos del config file según secciones. Cada sección podrá tener un conjunto de llaves y estas llaves serán la referencia que nosotros tenemos para acceder a los datos. Así que para añadir el récord en el config file que acabamos de crear, ponemos config file.setValue. Y dentro del paréntesis ponemos el nombre de la sección en un string, que para simplificarlo pondré también record. Luego la llave de la sección a la que queremos añadir el valor, también le llamaré record. Y ahora sí, el valor que queremos añadir. Puede ser de cualquier tipo de dato y aquí le pongo la variable de record, que como sabes es un entero. Y no nos quedaremos así, sino que tenemos que guardar este config file en un archivo. Así lo podremos leer más adelante para saber cuál es el récord cuando se reinicia el juego. Así que ponemos config file.save y dentro pondremos la ruta del archivo. Aquí algo muy importante es que antes usábamos rutas que comienzan con res. Este tipo de rutas son para los archivos que solamente se podrán leer cuando el juego se exporta. Sin embargo, nosotros estaremos guardando un archivo, es decir, creándolo o sobreescribiéndolo según el caso. Así que debemos de usar la palabra clave user. Con todas las rutas que comienzan en user, podremos tanto leer como escribir datos. Eso tenlo muy en cuenta y que nunca se te olvide porque justo lo usaremos para archivos de guardado y mucho más. Entonces pongo entre comillas user, 2 puntos, 2 barras y el nombre del archivo que, como estaremos usando un config file, lo guardaré con su propia extensión que será .cfg. Así ya habremos guardado nuestro nuevo récord en un archivo que se llama partidaguardada.cfg y que se accede mediante el user. Esta es la lógica de guardado, así que la separo en una función llamada guardar. Ahora vamos a crear la lógica de cargar. Para tenerlo claro, creo un nuevo config file dentro de cada función. Esto lo guardaremos en la misma variable. Entonces, para cargar el archivo ponemos config file.load. Y dentro ponemos la misma ruta con user en la que guardamos el archivo anteriormente. Cabe mencionar que esta función devuelve un valor, así que creo una variable llamada error que será igual a lo que devuelva dicha función que acabamos de llamar. Ahora tenemos que verificar si el archivo se cargó correctamente o no. Esto lo haremos por varias razones. Primero, puede ser que el archivo de la ruta que ponemos no existe. Esto pasa la primera vez que las personas abran nuestro juego, o en algunos casos si los usuarios modifican los archivos de nuestro juego. Así que la variable de error tenemos que verificarla con un OK. Esto es una constante en Godot, así que si error es diferente de OK, entonces no hay una partida guardada. De otra manera, con else quiere decir que el error es igual a OK y por lo tanto podremos continuar para que la variable de record recoja el valor que tiene guardado el archivo. Así que record será igual a config file.getValue. En la sección record y en la llave de record, que es lo mismo que pusimos en la función de guardar. Y también esta función de getValue tiene un tercer parámetro para que si esa sección o esa llave que pusimos no está dentro del config file, entonces devolverá ese valor en su lugar. Así que puse un 0 para que record sea 0 en ese caso. Y ahora sí tenemos ambas funciones. En la función de ready ejecuto la función de cargar y actualizo el texto del label record para que sea igual al récord, y en la función de personaje perder ejecuto la función de guardar. De este modo se puede guardar y cargar una partida, o al menos
un solo valor. Pero espera, no te vayas aún, porque aunque lo tenemos hecho, la verdad es que hacerlo así es un poco inseguro, ya que podemos equivocarnos mientras escribimos los strings, las secciones o las llaves. Este es un juego muy simple y no hay necesidad de hacer esto, pero en un juego más complejo sí que es necesario que tengamos todo ordenado. No poner strings o valores directos en este tipo de funciones, donde si nos equivocamos el juego puede no funcionar, sino que lo tendremos todo con constantes. Una constante para la ruta de archivo, una constante para cada sección y constantes para cada una de nuestras llaves. Así, si tenemos varias rutas de varios archivos, varias secciones en nuestro config file y cada sección tiene diferentes llaves, nosotros al acceder y ejecutar las funciones lo haremos poniendo estas constantes en lugar de escribir los strings por nosotros mismos. Esto aclaro que es una recomendación personal para tener organizado el código de una forma limpia y más perfecta, ya que la organización es algo fundamental para todos nuestros proyectos. Ahora sí que sí, gracias por ver el video. Si quieres apoyarme en Ko-fi, dóname un cafecito y nos vemos luego.